doctora Carla Chacón. Ella está hoy en Aula TV de la Universidad de Los Llanos y ella nos va a hablar de un tema muy importante y muy específico que no se vive solamente en Colombia, sino también a nivel mundial. Ella es de México y nos va a hablar sobre la sociología del cuerpo. Cuéntenos cómo se trata este tema, cómo se está manejando tanto en las aulas de clase como en la parte social. Bien, pues primero que nada, para nosotros el cuerpo viene a ser un artefacto no solo simbólico, sino simbólico material. Y cuando hablamos de que es un artefacto simbólico material, nosotros creemos que el cuerpo es la persona. Tratamos de dejar a un lado esta idea, pues entendiendo que el cuerpo no se divide en cuerpo y alma, sino que el cuerpo incluye el alma, el espíritu y todo lo que tengas que agregarle, pero el cuerpo es la persona. El cuerpo no es dual, el cuerpo es uno solo, indivisible. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuerpo y nos referimos a la persona, entendemos entonces que en el cuerpo se inscriben normas, se inscriben valores sociales. Y en ese juego de normas y valores sociales hay una idea o un molde de cómo tienes que ser y de qué tienes que respetar y hacia dónde te tienes que orientar. Y ahora sitúa eso en el aula. Entonces entendemos ahora que en el aula se enseña la norma en el cuerpo. ¿Cómo aprendes a estar en silencio? Pues a partir de tu cuerpo. ¿Cómo aprendes el movimiento? A partir del cuerpo y la experiencia, ¿no? El sentido que para nosotros tiene el saber pedagógico, el saber disciplinario, pasa por el cuerpo necesariamente. No hay ninguna educación que prescinda del cuerpo. Bueno, y estamos hablando, doctora, de la parte de disciplina, pero también hay algo muy interesante en el tema que usted maneja y es sobre la discriminación. Sí. ¿Cómo se está manejando este tipo de temas y en la parte del deporte también? Cuando hablamos del cuerpo, debiéramos referirnos los cuerpos. Cuando hablamos del aula, entendemos que el aula es multicultural, entendemos que el aula es una especie de universo no solo simbólico, sino material también. Entendemos que el aula es una especie de universo en chiquito. Entonces ahí en el aula convergen de todos los colores, de todos los sabores, pero también de todas las estructuraciones sociales. Por ejemplo, la diferencia que existe entre el profesor al tratar a un alumno o alumna en cuanto a si se es hombre o se es mujer, en cuanto a las edades, en cuanto al origen étnico de cada uno, en cuanto a la clase social, el profesor es sensible a todo eso y también los alumnos. El poder y la discriminación en las aulas, nosotros estamos entendiendo que es en la forma del trato, en la forma de comunicarme con el otro y de pretender que todos mis alumnos, para que alcancen a cierta área de conocimiento, tendrían que estar normalizados o estandarizados. Y nos cuesta mucho, por ejemplo, no reconocer que tener un origen étnico diferente no te hace inmerecedor de cierto o tal situación en el aprendizaje. Podemos ver que estas diferencias se marcan muchos en los países. Vemos que México es un país que tiene una alta población en diferentes culturas. Sí. Colombia también lo tiene. ¿Hay mucha diferencia en ello? Claro, sí, porque como buenos colonizados aprendimos que todo lo que somos lo debemos odiar. O sea, nada de lo que eres tú es lo adecuado, ¿no? Y eso nos pasa comúnmente en las aulas porque el profesor discrimina constantemente con dichos o con frases o con maneras de decir, por ejemplo, tú pareces indio, cuando te quieres referir a una persona que tiene vergüenza o que tiene pena, ¿no? De algo, ¿no? Tú, ven acá, chamula, ven aquí. Entonces, ¿y ustedes qué pueden pensar si ustedes vienen bajado del cerro, no? Sí. Entonces son frases así que lastiman y laceran las identidades de no solo de los pueblos, sino de las personas que están en el aula. Una persona así, ¿tú crees que quiere aprender? Si está discriminado no solo por su aspecto, y no solo hablamos de la discriminación étnica, también hablamos de su condición física o salud. Por ejemplo, una persona que no tiene un brazo, una persona que no tiene piernas, una persona que está desfigurada de su rostro, pasa a ser una persona que no la podemos asociar a un colectivo en el que, digamos, sea como un colectivo fuerte que nos va a proporcionar elementos para que esa persona pueda salir de ahí. Al contrario, nosotros lo que queremos es ubicarlo en ese colectivo y decirle constantemente que, bueno, hay unos y hay otros, y él está en el otro. Además que hoy en día se está viendo que se está dando una gran apertura a estas personas que tienen ciertas discapacidades, claro, ¿no? Y que se están viendo torneos y mundiales paralímpicos y todo eso. La inclusión social empieza desde el profesor, en su discurso, en el aula.
Entonces yo puedo anunciar que soy una universidad de inclusión social, pero en el aula los maestros estamos discriminando. O en el aula quizá el profesor no, pero los compañeros no lo incluyen. O los profesores, los alumnos no lo nombran. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque hay marcas corporales que nos hacen ser como de otro trato, ¿no? Okay. Bueno, doctora, muchas gracias por haber hecho parte de Aula TV y traernos este importante tema que hoy en día se está presentando a nivel mundial y pues esperemos tenerla nuevamente acá en la capital del Beta. Gracias.